queridos alumnos y alumnas. Después de esta semana de descanso, en la que espero que hayan disfrutado con sus familias, vamos a prepararnos para reforzar lo que realizamos en las 2 primeras semanas de septiembre, preparándonos para la evaluación que viene la próxima semana. Comenzaremos. Vamos a partir por fracciones propias. Una fracción es propia si su numerador, es decir, el número que está arriba, es menor que el denominador, es decir, el número que va abajo. Ejemplos. El 3 es el numerador y es un número menor que el 6, que es el denominador. Otro. 8 décimos. El 8 es un número menor que el 10 que está en el denominador. 2 cuartos. El 2 es un número menor que el 4 que está en el denominador. Y así sucesivamente. Tenemos que fijarnos siempre en el numerador, que es el número que va arriba, que debe ser menor que el denominador, que es el número que está abajo, y allí vamos a encontrar a las fracciones propias. Luego, recordar los términos de una fracción, es decir, cada uno de los números que forman la fracción y que nos indican algo, cumplen una función. Esto debemos recordarlo siempre para tener claro cada vez que queramos representar, leer y escribir fracciones. Comenzamos. 2 octavos. El 2 es el numerador y el 8 es el denominador. El 8, como denominador, que es el número que va abajito, siempre nos va a indicar la cantidad de partes iguales en las que se ha dividido nuestro entero o repartido nuestro entero. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes iguales. El denominador entonces, que es el número que va abajo, siempre nos va a indicar la cantidad de partes iguales en que hemos repartido nuestro entero. El numerador, que es el número que está arriba, siempre nos va a indicar cuántas partes de ese total hemos tomado o considerado. En esta figura, que es un dibujo, son las que se pintan. Y aquí dice que son 2. 1, 2. Numerador, entonces, cuántas partes se consideran del total de ese entero. Fracciones equivalentes. Vamos con las fracciones equivalentes. Dice que se llaman fracciones equivalentes a aquellas fracciones que, aunque no tienen el mismo numerador y tampoco el mismo denominador, ambas representan la misma parte. Como por ejemplo, aquí tengo 2 tercios. La primera, 2 tercios. Mi entero lo hemos repartido en 3 partes iguales y hemos pintado 2. Mi segundo ejemplo, 4 sextos. Repartimos en 6 partes iguales y hemos considerado 4. Ambos dibujos representan la misma cantidad. Entonces, cuando esto ocurre, que aunque son fracciones que no tienen ni el numerador ni el denominador igual, pero que ambas representan la misma porción, se dice que son fracciones equivalentes, es decir, fracciones iguales. Continuamos. Para poder obtener fracciones equivalentes, es decir, fracciones iguales, lo podemos lograr amplificando o simplificando. Vamos a partir con el concepto de amplificar. Cuando nosotros hablamos de amplificar, significa que tenemos que multiplicar el numerador y el denominador de esa fracción por un mismo número, que sea distinto de 0, no puede ser el 0. Por ejemplo, tengo 2 tercios y los voy a amplificar por 2. Recuerda que amplificar es multiplicar. Entonces tengo 2
2 tercios amplificado, multiplicado por 2 el numerador y también multiplicado por 2 el denominador. Lo vamos a resolver. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Entonces, vamos a decir que 2 tercios y 4 sextos son fracciones equivalentes, iguales. ¿Ya? Otro ejemplo. Tengo 4 quintos y voy a amplificar por 3. Es decir, tomo la fracción 4 quintos y el concepto de amplificar significa que voy a multiplicar por 3 el numerador y por 3 el denominador. Ya, resuelvo. 4 por 3, 12. 5 por 3, 15. Entonces, 4 quintos y 2 quinceavos son fracciones equivalentes. ¿Listo? Ahora seguimos con simplificar. Simplificar, el concepto es que yo debo dividir. Cuando simplifico, divido. Y también debo dividir por el mismo número el numerador y el denominador. Por el mismo número. Si el número solo me sirve para el numerador y no me sirve para el denominador, no puedo hacerlo. Debo usar el mismo número para ambos términos. Entonces, los 5 décimos los voy a simplificar por 5. Es decir, que los 5 décimos, ¿cierto? Los voy a dividir por 5. Voy a dividir por 5 el numerador y voy a dividir por 5 el denominador. Entonces, dividimos 5, dividido en 5 sería 1 y 5 dividido en 10 serían 2. Entonces, 5 décimos y 1/2 son fracciones equivalentes. ¿Ya? Voy a simplificar ahora 18/24 por 3. Significa que el 18 lo voy a dividir por 3. Y el 24 también lo voy a dividir por 3. Listo. Un número que multiplicado por 3 me da 18 serían 6. Un número que por 3 me dé 24, 8. ¿Sí? Bien. Esta fracción yo la puedo volver a simplificar. Es decir, puedo volver a dividir. Y para volver a dividir tengo que usar un número que divida el 6 y también que divida el 8. Entonces voy a dividir por 2. Porque el 2 me sirve para el 6 y también para el 8. Y buscamos en la tabla del 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 6? Serían 3. Y un número que multiplicado por 2 me dé 8 serían 4. Ya. Esta fracción que está aquí la puedo volver a simplificar otra vez. Es decir, la puedo volver a dividir otra vez por algún número que me sirva para el numerador y también para el denominador. No, no tengo ningún número que pueda dividir al 3 y ese al 4.
Entonces, cuando esto ocurre, cuando yo no puedo seguir simplificando más, voy a decir que esta fracción es una fracción irreductible. ¿Ya? Cuando no puedo seguir simplificando, es decir, cuando no puedo seguir dividiendo, se dice que esa fracción es irreductible. Y vamos a decir entonces también que 18 24avos, 6 octavos y 3 cuartos, todas ellas son fracciones equivalentes. Para encontrar fracción equivalente, yo puedo amplificar, que es multiplicar, o puedo simplificar, que es dividir. Bien, el otro tema que vimos fue la comparación de fracciones. Y aquí tenemos tres casos. Vamos a partir con el primero, que es comparar fracciones con igual denominador. Tenemos una representación gráfica en donde hemos representado todas las fracciones con el mismo denominador. Aquí tenemos 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4. Ya, dice que cuando esto ocurre, cuando las fracciones tienen el mismo denominador, es mayor aquella que tiene mayor numerador. Nos vamos a fijar entonces en los numeradores para ir viendo cuál es la mayor. Vamos a ir con estos ejercicios. 3/4 y 2/4. Podemos apoyarnos con los dibujos para que la resulte más fácil. Voy a mirar entonces 3/4, que está aquí, y la voy a comparar con 2/4, que está acá. Entonces puedo ver fácilmente que 3/4 es mayor que 2/4. Y si comparo los numeradores, también coincide que es mayor, ¿verdad?, la que tiene el numerador de mayor valor. Sigamos. 1/4, es decir, esta que está aquí, 1/4, con 3/4, con esta que está acá. Vamos a comparar. Y vamos a decir que 1/4 es menor que 3/4. Si comparamos los numeradores, el 1 es menor que 3. Y dice que siempre es mayor la que tiene mayor numerador cuando son fracciones de igual denominador. Por último, comparamos 4/4, que es la que está acá, con 2/4, la que está aquí. ¿Cierto? Estas dos. Comparamos esas dos. Y vamos a decir entonces que 4/4 es mayor que 2/4. El numerador es mayor que 2. Por lo tanto, 4/4 es mayor que 2/4 porque son fracciones de igual denominador. Seguimos con el otro caso. Comparar fracciones con igual numerador. Ya. Dice aquí que si comparamos fracciones con igual numerador, es mayor aquella que tiene el denominador menor. Ejemplos. 1/3. 1/3. Tenemos la fracción y la repartimos en tres partes iguales y de las tres tomamos una. 1/3. Lo vamos a colocar ahí. Y la voy a comparar con 1/7. Y nuestro entero está repartido en 7 partes iguales y se consideró una de ellas. Estas son fracciones con igual numerador. Entonces, dice que es mayor aquella que tiene menor denominador. Si vemos el dibujo nos vamos a dar cuenta que 1/3 es mayor que 1/7. Podemos concluir entonces que cuando son fracciones que tienen el mismo numerador y cambia el denominador, siempre va a ser mayor la que tiene más pequeño denominador, porque significa que al repartir en menos partes, mayor es la porción. ¿Sí? Continuamos. Tercer caso. Para comparar fracciones con distinto numerador y distinto denominador.
Aquí no hay nada igual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacemos producto cruzado al multiplicar sus términos. Tengo un ejemplo con diagrama, con dibujo, en donde vamos a decir que 3/4 está representado aquí y 7/8 está representado acá. Si ustedes se dan cuenta, esta fracción no tiene nada de igual, ni el numerador ni el denominador. Y en el dibujo es fácil de apreciar, y voy a decir entonces que 3/4 es menor que 7/8. Es menor que 7/8, ¿cierto? Porque lo podemos ver en el dibujo. Ahora, cuando no tenemos dibujo, representación gráfica y solo tenemos números, lo hacemos multiplicando sus términos en forma cruzada. Y aquí está el ejemplo. 3/4 y 7/8. Multiplicamos cruzado el 3 con el 8, 3 por 8, 24. Y luego el 4 con el 7, 4 por 7, 28. Y comparamos ambos resultados. 24 es menor que 28. Por lo tanto, 3/4 es menor que 7/8. Tenemos otro ejemplo. Aquí no hay dibujo. Lo vamos a hacer solamente utilizando productos cruzados. Aquí. Partimos ahí. Vamos a multiplicar entonces 5 por 4, que serían 20. ¿Cierto? Y ahora vamos a multiplicar 8 por 2, que serían 16. Entonces, comparo los resultados. Voy a comparar el 20, que es mayor que 16. Por lo tanto, entonces, 5/8 es mayor que 2/4. Y por último, debemos siempre recordar estos símbolos porque son los que nos ayudan a comparar fracciones y a ordenarlas. Tenemos mayor, menor o igual. Bien, mis queridos alumnos, espero con esto haber podido aclarar las dudas para que puedan terminar las guías si es que quedó algo pendiente y también se puedan preparar para la próxima semana que tendríamos la evaluación con estos contenidos. Un gran abrazo a la distancia y nos estaremos viendo. A seguir cuidándonos.